Es para mí un honor tener la ocasión de poderme dirigir a ustedes y pensaba tratar el tema la gran mutación del cultivo de la espiritualidad en nuestro tiempo. La transformación de los sistemas de sobrevivencia es la causa de todas las crisis que estamos sufriendo. En un espacio de tiempo relativamente corto, hemos pasado de un sistema de vida agrario autoritario a uno industrial y estamos pasando a otro sistema de vida apoyado en la creación continua de conocimientos científicos y tecnológicos y mediante ellos a una innovación continua de nuevos productos y nuevos servicios. A este nuevo tipo de sobrevivencia se le ha llamado ya sociedad de conocimiento, porque en ellas, en este tipo de sociedades, se vive a través de la creación de conocimientos científicos y tecnológicos y de las consecuencias que de ello se derivan en nuevos productos y nuevos servicios. Una forma de sobrevivencia que se impone porque es más poderosa y eficaz para la prosperidad de los pueblos que todas las que le precedieron. Se ha desarrollado primero en Occidente, bajo un régimen capitalista, se ha extendido a Japón, China, Corea del Norte, Vietnam, India. Se está difundiendo en un grado u otro por todos los países del mundo. Es una corriente mundial que se ha ido preparando durante varios siglos. Debido al carácter abstracto de las tecnociencias, pueden ser adoptadas por todo tipo de tradición cultural. No importa dónde nacieron y desarrollaron primero, ni importa la ideología que se apropió de ellas. Cualquiera puede utilizarlas por igual. El capitalismo ha pretendido identificar las tecnociencias y sus consecuencias con sus creencias, su ideología y su régimen político. Esa mistificación ha resultado un inconveniente serio para su difusión. Pero se puede afirmar que Oriente separa ya su uso de la cultura occidental y de su régimen político, como es el caso patente de China. La India está creando una sociedad de conocimiento fuera de las raíces greco-romanas y judeocristianas. Resulta imprescindible distinguir las sociedades de conocimiento de las vestimentas culturales, económicas y políticas en las que vienen mayoritariamente representadas. Quienes aprendan a distinguir esos dos aspectos podrán adoptar las tecnociencias en el contexto de su propia cultura. Una cosa es la sociedad de conocimiento, consideradas en sí mismas, y otra cosa, las sociedades de conocimiento manejadas por un capitalismo occidental que es feroz. No se atina a diferenciar el uso de las tecnociencias en continua transformación del revestimiento cultural e ideológico en que vienen vividas e incluso impuestas. Las sociedades de conocimiento ofrecen medios de sobrevivencia más eficaces y poderosos que las que les precedieron. Son por ello invasivas. Como fueron sociedades agrarias con relación a los cazadores-recolectores o como lo fueron las sociedades industriales con relación a las sociedades. Para ellas equivale, de hecho, por la dependencia y la. Vamos a ver los efectos de la red de conocimiento sobre la espiritualidad. En la medida que las sociedades de conocimiento se imponen, suponen una transformación de la práctica de la espiritualidad, suponen la transformación mayor de la idea de espiritualidad que ha sufrido nuestra especie a lo largo de toda su historia. Los éxitos constantes de las ciencias, acompañados y precedidos por los éxitos de las tecnologías,
proporcionan un prestigio a las teorías científicas que mina y corroe continuamente las interpretaciones que proporcionan los mitos de las bases religiosas y de la espiritualidad. En las sociedades de conocimiento todo cambia continuamente. Se pasa, pues, de sociedades estáticas que vivieron durante largos periodos de tiempo en la misma forma fundamental a sociedades dinámicas que viven de la continua innovación y cambio. Las sociedades estáticas construyen su presente y su futuro repitiendo las formas de vida de sus antepasados. Los modos de vida del pasado se cree que o fueron revelados por Dios o se piensa que corresponden con la naturaleza misma de las cosas. La norma fundamental es repetir el pasado. Lo que se aleja de este patrón está prohibido, es delito, es pecado contra las normas inmutables. La cohesión colectiva es por sumisión al pasado. Las creencias son formulaciones conceptuales de las grandes afirmaciones míticas a las que hay que someterse incondicionalmente. La religión resulta ser la sacralización de las normas del pasado y la espiritualidad ha de pasar por la sumisión. En las sociedades de innovación, el presente y el futuro, en contraposición a las sociedades estáticas, vienen determinados por nuestras construcciones de proyectos colectivos, construcciones construidas por nosotros mismos. No son heterónomas, sino autónomas. La cultura occidental de raíz judeocristiana y grecorromana tiene una perspectiva cultural desde el individuo. Los colectivos se forman por sumisión forzada o por asociación libre. Dada la complejidad de las tecnociencias e incluso de la creación de nuevos productos y servicios, el eje de todas nuestras construcciones en la nueva sociedad ha de partir de equipos de individuos con diferentes especialidades coordinados no por la sumisión, sino por la cohesión voluntaria a un proyecto autoconstruido. Los equipos no pueden ser jerárquicos porque han de ser creativos y la creatividad y la jerarquía no casan bien. Están formados por individuos interdependientes con una interdependencia fruto de motivación, no de sumisión. Los nuevos ciudadanos y los nuevos equipos no pueden someterse a creencias porque someten y fijan, y ellos tienen que ser siempre creativos y móviles. Si no es posible sumisión a creencias, no son posibles las religiones, tal como las hemos vivido. La espiritualidad no puede vivirse desde la sumisión, sino desde la creatividad y la indagación libre. Este es el gran cambio que estamos sufriendo, que ha puesto en crisis las formas de vida del pasado, está transformando la cultura con una transformación fruto de las decisiones de nuestros mayores desde hace 5 siglos y ha provocado una crisis de las religiones como jamás la había habido y además una transformación radical de la espiritualidad. Nos vemos forzados a pasar de una espiritualidad basada en la creencia y la sumisión a una espiritualidad basada en la indagación y la creación libre de creencias, de religiones, de sumisiones. ¿Cómo habrá que presentar y vivir la espiritualidad en las nuevas condiciones culturales? Podría afirmarse que la mayoría de los países, la composición de la manera de vida y de pensar y de sentir de la población es un conglomerado de 3 tipos de modos de sobrevivencia, con sus consecuencias interpretativas, valorativas y de organización de la sociedad.
Está presente la sociedad preindustrial, la sociedad industrial y el sector de sociedad de conocimiento. Pero el sector de sociedad del conocimiento es el sector de la sociedad que tira de todo ese complejo conjunto. Para muchos países eso es así desde su propia estructura interna, y para casi la totalidad de los restantes países es también así por efectos de la globalización que ya ha invadido todas las tierras hasta las más recónditas. Nadie podrá parar la continua expansión de las sociedades de conocimiento ni de la globalización. Si un país consigue frenar en su territorio a la sociedad de continuo cambio e innovación y consiguiera además aislarse de la globalización, se condenaría a sí mismo a la marginalidad, a la pobreza, a la sumisión, a los países que hubieran optado decididamente por la sociedad de conocimiento. Con los nuevos medios de comunicación e información es imposible aislarse. La sociedad de conocimiento es reciente. Eso origina que las personas de más edad estén poco afectadas por ella, mientras que las generaciones más jóvenes han sufrido ya de pleno su impacto. ¿Cómo transmitir la espiritualidad cuando ya no se puede usar para hacerlo ni las creencias ni las religiones? ¿Cómo transmitirles una espiritualidad que sea fiel a la sabiduría de nuestros antepasados, sin que comporte ningún tipo de sumisión, sino que se ofrezca como una creación, indagación libre? Si las nuevas generaciones tienen que vivir de la creación y la indagación libre, no pueden recibir una espiritualidad de fijación en creencias y sumisiones. Si los más jóvenes se han visto esforzados a alejarse de las religiones por exigencias de un nuevo estilo de vida de cambio constante, ¿cómo se les va a hablar de espiritualidad, una noción nacida en el seno de la religión y que por ello resuena religión? ¿Cómo hacer para que escuchen y no consideren lo que se les dice como cuentos de los abuelos? La primera medida que debemos adoptar es sustituir el término espiritualidad por cualidad humana y cualidad profunda. El término espiritualidad responde a una antropología que ya no está vigente, especialmente en los más jóvenes. ¿Qué entendemos por cualidad humana? La capacidad de interesarse por todo lo real, por ello mismo. ¿Y qué entendemos por cualidad humana profunda? Interesarse incondicionalmente por la realidad, es decir, con completo silenciamiento del ego, que es el que pone condiciones a nuestro interés por la realidad. Mientras prevalezcan los intereses del ego, no es posible volverse con toda la mente y todo el corazón a las realidades mismas. Ese interés incondicional por todo lo que llamamos es lo que llamamos calidad humana profunda. Se trata pues de averiguar cuál sería la mejor manera de persuadir a las generaciones menores de 45 años de la necesidad de cultivar la cualidad humana y la cualidad humana profunda como condición imprescindible para el buen funcionamiento de las sociedades de cambio continuo. El ofrecimiento que se les haga ha de ser concreto, visible, sin sabor a religiones ni a moralidades impuestas. Les ha de resultar útil para la tarea de vivir y gestionar las nuevas sociedades de innovación y cambio constante. No les interesan los modos de vida del pasado, ni sus religiones, ni sus ideologías. Aceptarán, en cambio, la sabiduría del pasado si les es útil para sobrevivir, porque son críticos y prácticos. Vamos a ver la oferta
de la gran fórmula de sabiduría del pasado elaborado por nuestros antepasados sabios. Estudiamos las tradiciones del pasado para darles una forma que puede ser aceptada por los jóvenes. Queremos recoger su legado, pero de manera que no nos veamos forzados a creer lo que ellos creyeron, pensar, sentir, actuar y organizarnos como ellos lo hicieron. Hemos de aceptar la habilidad, hemos de tener la habilidad de recoger su sabiduría, pero de forma que sea asimilable para quienes no son creyentes, ni tienen religiones y tienen una antropología que no es de cuerpo-espíritu, ni pueden mantener una epistemología que sostiene que lo que dicen nuestras narraciones y nuestras teorías es una descripción de la realidad. Tenemos que aprender de los antepasados qué es la sabiduría que ofrecieron y cómo propusieron la cualidad humana y cómo propusieron cultivarla. Si nos hacemos capaces de entender a lo que aluden y no confundirlo con sus maneras de pensar y al sentir, advertiremos que todos los sabios de la humanidad proponen en el fondo un mismo procedimiento para el cultivo de la cualidad humana y la cualidad humana profunda. El resultado de ese estudio nos permite descubrir la gran fórmula para el cultivo de la cualidad humana profunda y para el cultivo de la dimensión absoluta de lo real. Esta fórmula la descubrieron nuestros antepasados en todas las culturas una y otra vez a lo largo de la historia, aunque la expresaron y vivieron con revestimientos semánticos diferentes. Vamos a intentar describir en conceptos la estructura y la lógica de esa gran fórmula de todos los sabios de la humanidad, que hemos significado con las siglas IDS-ICS. La base de la cualidad de toda obra humana es el interés por la realidad. Y cuanto más intenso y hondo es el interés, mayor es la cualidad de las personas. La gran cualidad humana está ligada al interés incondicional. El verdadero interés por la realidad exige pasar por encima de los propios deseos y expectativas. Todas esas motivaciones deben dejarse a un lado. Eso es el distanciamiento, el desapego de sí mismo. Si ese olvido de sí mismo está ausente, no hay interés por lo real mismo, sino solo por sí mismo. El completo olvido de sí mismo, a su vez, no puede producirse si no va acompañado por un silenciamiento de todos nuestros patrones de interpretación, valoración y actuación. El silenciamiento completo del ego permite volverse a toda realidad desnudo de preconcepciones, de intereses propios, fresco y vacío de equipaje. Esta es la primera tríada de la forma del cultivo de la cualidad humana: interés, distanciamiento, silenciamiento. Quienes se interesen por todas las realidades podrán advertir con toda claridad un dato básico de la realidad que la realidad nos muestra, una doble dimensión de todo lo real. Para nosotros, vivientes necesitados, la realidad presenta dos caras: una relativa a nuestras necesidades, que es una dimensión relativa, y otra no relativa a las necesidades y, por tanto, una dimensión absoluta. Nuestra condición de vivientes necesitados nos lleva a modelar la inmensidad de lo real a nuestra pequeña medida. Cumplimos así la ley de todos los animales. Esta es la única dimensión que captan los animales. Nosotros humanos, por nuestra condición lingüística, distinguimos entre el significado que tienen las realidades para nosotros y las realidades mismas.
el dato de la dimensión no relativa a nuestras necesidades puede comprenderse desde un punto de vista racional y teórico y puede verificarse en la realidad con facilidad. Sin esa noticia no serían posibles los cambios culturales importantes, ni serían posibles las artes, las ciencias, las religiones o las espiritualidades. El interés vivo por la realidad, contando además con la doble noticia de la realidad, llaman a la indagación de la realidad con mente y sensibilidad. La indagación nos induce a buscar ayuda en las generaciones que nos precedieron y en los compañeros de camino. Ese es el fundamento del estudio de los sabios que nos precedieron y es el fundamento de la comunicación con las que están embarcados en el mismo empeño. Donde quiera que se dé un intento serio de indagación, se dará la necesidad de comunicación con el pasado y con los contemporáneos. Pero no puede darse un interés verdadero por todas las realidades sin una indagación y una comunicación en equipo. Y una comunicación e indagación en equipo sin que vaya acompañada por un servicio mutuo y un servicio a toda criatura. Si falta ese servicio, incluso incondicional, todo se pondría automáticamente al servicio de la egocentración. Todo lo que se intentará ganar por un lado se perdería por otro. La segunda tríada de la fórmula sería interés, comunicación y servicio. Las dos tríadas no pueden darse separadas, una sin la otra. La fórmula de sabiduría de nuestros antepasados tiene múltiples aplicaciones en todos los casos y garantizan la cualidad humana y la eficacia. Vamos a ver las ventajas para el ego de la utilización de la fórmula de los sabios. La fórmula de los sabios del pasado es, de hecho, una fórmula de felicidad y eficacia. Pensamos que la satisfacción de los deseos y el luego de las expectativas son la clave de la felicidad. Por el contrario, los sabios afirman, a través de todas las culturas y todos los siglos, que los deseos y expectativas son la causa principal de nuestros sufrimientos. Toda nuestra vida está regida por nuestros deseos y expectativas, lo cual quiere decir que toda nuestra vida se mueve en el sufrimiento o en las fronteras del sufrimiento. Los sabios afirman, y cualquiera puede verificarlo, que fuera del camino que proponen no hay felicidad posible, no hay alternativa. Quien quiera felicidad, que practique con seriedad IDS y CS en el transcurrir de su vida. La felicidad a la que conduce esta práctica no es al final del camino, sino en el mismo camino. Las condiciones para la felicidad son las mismas que las condiciones para la flexibilidad y la creatividad continuada. En las sociedades de conocimiento, de complejas tecnologías y ciencias, las creaciones requieren el trabajo en equipo. Ningún individuo aislado puede llevar a cabo una creación importante. IDS y ICS es también útil para la cohesión y motivación imprescindible de los equipos. En el pasado, las sociedades estaban cohesionadas y motivadas por la sumisión, y por lo tanto la cualidad humana y la cualidad humana profunda eran optativas, porque la cohesión se conseguía por la jerarquía, la sumisión a la jerarquía. En cambio, las sociedades de conocimiento, las cualidades no son optativas, sino imprescindibles, porque si no, no puede haber una buena cohesión en equipo.
Vamos a exponer brevemente los caracteres de ese dato absoluto de la realidad, propio y peculiar de nuestra especie. La dimensión absoluta no es un Dios, es una dimensión de la realidad, de esta, a la que nos abre nuestra condición de animales constituidos por el habla. No es una creencia, ni un supuesto filosófico, es un dato axiológico y un dato antropológico, es dato, noticia, que aunque no sea caracterizable como los datos científicos o como los datos de la vida cotidiana, porque no es definible ni cuantificable, es noticia clara, aunque sutil, simbolizable y genera una certeza indudable. Es la noticia de que la realidad está ahí, independiente de las modelaciones que podamos hacer de ella e indiferente a esas modelaciones y a nosotros mismos. Como vivientes necesitados no somos nadie venido a este mundo, somos un momento breve del proceso de los mundos. La realidad de nuestra realidad no es la interpretación que debemos hacer de nosotros mismos para vivir y depredar en este pequeño planeta, sino que es la inmensidad de los mundos. En el pasado las religiones fueron las encargadas de cultivar esa doble dimensión humana. Cuando las sociedades industriales y las sociedades de conocimiento se instalaron, el modo religioso de cultivo de la dimensión absoluta se hace imposible, porque se apoya en creencias. En esta situación, a las generaciones más jóvenes habrá que hablarles de la dimensión absoluta de la realidad, sin apoyarnos en creencias ni supuestos, sino exclusivamente en datos cualitativos antropológicos. ¿Cómo heredar el legado de nuestros antepasados de forma adecuada a las sociedades de conocimiento? Estudiando cómo actuaron nuestros antepasados en su contexto, para adentrarse en el interés, qué procedimientos usaron para distanciarse por completo para poder tener ese interés, qué hicieron para conseguir el silenciamiento total. Esto referente a la primera tríada. Y tendremos que estudiar, habrá que aprender de ellos, cómo practicaron la indagación de la realidad en su contexto y trasladarlo nosotros al nuestro. Cómo crearon y mantuvieron una comunicación completa con el pasado y con los que tenían el mismo intento. Cómo se ejercitaron y profundizaron en el servicio mutuo a toda criatura. El resultado hasta aquí es que podemos apoyarnos en datos antropológicos sin necesidad de creencias ni religiones y que además disponemos de una fórmula para cultivar la cualidad humana y la dimensión absoluta de la realidad sin pudiendo apoyar exclusivamente en datos. Poseeríamos además un listado de procedimientos o métodos para cultivar cada uno de los miembros de IDS-ICS. En resumen, es posible y viable un cultivo de la llamada espiritualidad en las sociedades de conocimiento sin creencias, sin religiones, sin sumisiones y heredando la sabiduría de todas las tradiciones de nuestros antepasados. Muchas gracias por su atención.